1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra. En el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Te pedimos en esta mañana revelación y sabiduría, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que se alumbren nuestros ojos, Señor, y podamos conocer la herencia en los santos. En el nombre de Jesús declaramos tu poderío, tu majestuosidad en este momento, en este lugar, Señor, para abrir nuestro entendimiento y poder comprender cuál es lo que tú tienes para nosotros. Declaramos que tu palabra no regresa vacía, sino que hace para lo cual fue enviada, será prosperada en ello, en el nombre de Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo y que podemos fluir en el nombre de Jesús como fluyó nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. En el nombre de Jesús declaro que movemos montañas a través de la fe que viene por el oír tu palabra, y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de tu maravillosa palabra, Señor. Que seas tu Espíritu Santo que use nuestras vidas para poder hablar en este momento a través de tus siervos, Señor, y que sea tu palabra la que salga por nuestros labios. En el nombre de Jesús te hacemos al Señor esta reunión. Espíritu de Dios, amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema de los dones del Espíritu Santo o regalos del Espíritu Santo. ¿Qué entiende usted por regalo? ¿Qué entiende usted por regalo? Algo que es gratis, ¿verdad? Un regalo es gratis. Entonces los dones del Espíritu Santo son gratis. Son regalos para que usted pueda obrar, operar, vivir largo tiempo aquí en la tierra. Es para que usted pueda vivir la vida abundante que les dejó Cristo Jesús. Que no tenga que morir a corta edad, que tenga que vivir una vida feliz con su familia. Ese recurso que es la manifestación del Espíritu Santo es para provecho de ustedes. Leyeron en el versículo 7, dice, pero a cada uno, versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahorita el Señor nos habló con una palabra, se podría decir de conocimiento, más bien era una profecía, no era conocimiento, no era palabra de sabiduría, era una palabra era una profecía. No hubo nada del futuro, ni hubo nada del presente, ni nada del pasado. Simplemente fue una profecía para edificar, para consolar, para levantar el ánimo de alguien. Entonces, así vamos a seguir fluyendo. Entonces la idea principal es que ustedes puedan vivir la vida de éxito que el Señor Jesús les prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la función principal. Muy bien, ahora vamos a ver, ya vimos palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. ¿Les quedó muy claro esos dones? Palabra de sabiduría es muy sencillo, y palabra de conocimiento a través de visiones, de sueños, de testimonio interior, a través de ángeles, a través ¿de qué más? Visiones, sueños, ángeles, testimonio interior. Y nuestro Señor Jesús también fluyó en ello. Son 9 los dones espirituales, hay 3 categorías, ¿verdad? Ya más o menos se entendió las categorías. De acuerdo a la función, hay una división de la categoría de los dones espirituales. 3 categorías, y ahorita estamos en la primera categoría: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Vamos a entrar al de discernimiento de espíritus. ¿Por qué se llaman dones de revelación? Porque estos dones, estos regalos del Espíritu Santo, fluyendo a través de seres humanos, de hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, son aquellos que revelan algo, ya sea un mensaje, ya sea un evento, ya sea una manifestación de espíritus, pero revelan algo de lo espiritual, ya sea de ángeles, ya sea del Espíritu Santo, ya sea de inclusive espíritus inmundos. Muy bien, 1 Corintios capítulo 12, por ahí vamos a leer desde el 8
en adelante, pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro, ¿qué dice? Discernimiento de espíritus. ¿Qué significa discernimiento de espíritus? ¿Qué significa este don en el cual usted puede fluir? Discernimiento de espíritus, si gusta anotarlo, si tiene oportunidad de anotarle, anótale, es la habilidad de ver, percibir, es la habilidad de ver o de percibir la presencia y la actividad de espíritus. Es la habilidad de ver o de percibir la presencia y la actividad de espíritus. La revelación de este don está limitado a espíritus divinos, espíritus angélicos o ángeles, espíritus satánicos y espíritus humanos. ¿Qué le gustaría ver o percibir de todo ello a usted? Divinos, ¿verdad? Hay muchos lugares donde ven muy continuamente, es muy continuo que ven espíritus satánicos y creen que se limita nada más a espíritus satánicos, pero eso no es así. Va enfocado a espíritu divino, es decir, el Espíritu Santo puede ver. En una ocasión usted pudiera ver esa luz del Espíritu Santo, como se vio en Pentecostés, un fuego sobre los discípulos, ¿verdad? En un momento usted lo pudiera ver, pero también en un momento usted pudiera ver ángeles, ¿verdad? Pero en un momento dado usted pudiera ver espíritus satánicos o demonios o espíritus inmundos. El objetivo principal es que este don, fíjense, este don específicamente es la habilidad de ver o de percibir, ¿verdad? Se limita a ese tipo de espíritus, pero inherente o juntamente con el don, Dios da el propósito del don, el propósito de revelar algo espiritual, con la finalidad de saber la actividad de espíritus para la misma edificación de la iglesia. Por ejemplo, a veces nos pudiera mostrar ángeles de Dios. Obviamente estamos hablando de ángeles de Dios, ¿verdad? He sabido de testimonios de personas que ven ángeles vaciando costales de monedas de oro. Visión, como un tipo de visión, pues, para que me entienda. Y han visto eso con sus ojos abiertos. Solamente fue una visión celestial y llevaba la función de comunicar al pueblo, en primer lugar, que Dios era el que suplía sus necesidades, que Dios era su prosperador, que no dependieran de otras personas sino solamente de Dios, incluso que no dependieran de su trabajo, no dependieran de su patrón, las mujeres no dependieran de sus esposos sino dependieran de Dios. Si sabe que las esposas que no trabajan dependen de Dios, no dependen de su esposo, dependen de Dios. Si su confianza está puesta en Dios, Dios le va a suplir de una manera u otra, aunque sus esposos no le suplan. ¿Me explico? Entonces era la función de revelar ángeles con costales de oro. Llevaba la visión inherente, llevaba la manifestación por lo cual Dios se manifestó ese don. Entonces, cuando usted ve espíritus inmundos en una persona, inclusive me ha tocado conocer personas que demasiado espirituales, que les ha tocado ver demonios en otras personas. Algunos les ha tocado ver inclusive la ciudad, la Nueva Jerusalén. Ha habido muchas visiones de ese tipo, de sueños, visiones así. Entonces todo eso se llama discernimiento de espíritus. Pero fíjense, como dijo un predicador de fe, a veces entendemos algunas cosas por lo que no son, podemos entender realmente lo que son. Entonces, discernimiento de espíritu, le voy a decir lo que no es para que usted no se confunda. Hay un libro del pastor Arnoldo donde nos explica un poquito realmente esto.
Bueno, discernimiento de espíritus no se limita necesariamente al discernimiento de demonios, como les expliqué ahorita en primer lugar. No es solamente para que usted esté viendo a Satanás en cualquier esquina, para que me entienda. Hay personas cuando se sienten muy presionados por ahí, que siempre andan viendo el diablo en todo lugar y nunca los deja descansar el diablo, ni los demonios. Porque a veces creemos que esos demonios traen malas noticias y siempre andan... Inclusive yo tenía un familiar que lo andaba siguiendo siempre un búho. Siempre andaba detrás y donde quiera lo veía, imagínense. Y regularmente dice la experiencia o las tradiciones de los pueblos que cuando un búho sigue a una persona es porque el indio muere. ¿No sabes película? Cuando el pájaro canta el indio muere. ¿Cómo está el rollo? Cuando el tecolote canta el indio muere, ¿verdad? Entonces es la película de Tizoc. Bueno, el caso es que lo andaba siguiendo, pero sí se dio un caso, una persona que lo andaba siguiendo un búho, un tecolote, pues, como le llamen. Y sí es cierto que al tiempo se ahorcó. Entonces, esos tipos de manifestaciones son espíritus inmundos. ¿Cuál es la finalidad de ver eso? De reprenderlo y echarlo fuera. Le explico. Cuando usted vea, me tocó ver una persona que tenía espíritu de adivinación por ahí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a un lado del panteón que está por la entrada a Mazatlán. Es la que vende flores, por si algún día va y la quiere visitar. Resulta que ella veía los espíritus inmundos a través del don de adivinación, no a través del don celestial, que es discernimiento de espíritus. Y ella veía los espíritus, inclusive platicaba con ellos, y un espíritu de ellos se llamaba José. Hasta eso que se ponen nombre los demonios. Se llamaba José, el espíritu ese. De tal manera que esta persona, cuando estaban en la adoración de una deidad, aquí en México, que la adoran en ciertas fechas, ella se hacía su pozolazo, dice la suegra de ella, hacía su pozole, invitaba a toda la cuadra para que fueran a adorar a esa deidad. De tal manera que adoraban a esa deidad, y cuando ella estaba viendo que las personas están adorando, dice que había pequeños como... ¿Sí vio la película Gremlins? ¿Sí la vio o no? Pues qué mala onda, ¿no? No se crea. Antes, no se crea, puede ver lo que usted quiera. Pues en una escena quejando en la noche que vio a Anabel y luego le salió en la noche, ¿no? Bueno, el caso es que esta persona veía como tipo así, como unos, decía simios, decía ella, chiquitos, prendidos atrás de las personas aquí, en los hombros de las personas. Ella veía los demonios como pequeños monstruos peludos, así los veía, porque la Biblia más o menos así lo registra, como monstruos peludos, pues, feos, y ella los alcanzaba a ver a través de ese espíritu de adivinación que tenía, y ella los veía y nos platicó a nosotros una vez. Estuvimos echándole fuera los demonios, el espíritu de adivinación a ella. Bueno, pero si usted llegara a ver todo eso, fíjese, ella nos los contó como una anécdota, como algo que, ¡oye, qué buena onda! Estoy viendo los demonios. Pero la idea es que nosotros, si llegásemos a ver algo por el estilo, en primer lugar, no se asuste, ¿no? Segundo lugar, la finalidad de que se lo revele el Espíritu Santo a usted es que usted pueda, en el nombre de Jesús, echar fuera ese demonio de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque las enfermedades, regularmente cuando alguien viene enfermo, sobre todo cuando son enfermedades incurables, regularmente traen esos espíritus agarrando sus cuerpos. No es que estén posesionados, no me malinterprete. Entonces esos espíritus andan agarrando su cuerpo, pero usted de repente lo ve el espíritu ese, ¿qué va a hacer? Se va a maravillar y decir, ¡wow! Estoy viendo a los demonios, ¡qué buena onda! ¿Qué va a hacer? Lo va a reprender en el nombre de Jesús. Demonio, se acerca a la persona y le dices, vienes enfermo, ¿qué tienes? En el nombre de Jesús vamos a echar fuera ese espíritu de enfermedad en este momento. No va a ser para que le cuente a la persona, inclusive, porque si usted va y le cuenta se va a asustar más. Es para que usted eche fuera ese demonio. Entonces va a haber mucha manifestación después de todo esto, del conocimiento de los dones espirituales.
gran parte de ustedes van a poder ver el mundo espiritual, pero no necesariamente demonios. Usted puede ver ángeles de Dios. Imagínense ver iluminado de ángeles así alrededor. Y había ángeles hace rato aquí, adorando al Señor. Pero necesitamos que fluyamos en ese don para poder que se abra ese mundo celestial a nuestros ojos espirituales. Entonces, no se limita a espíritus inmundos nada más de Satanás, sino se limita a, está sujeto a espíritus divinos, espíritus malignos, está sujeto también a espíritus humanos también. Espíritus humanos. Entonces, pero al decir que el discernimiento espiritual está sujeto también a poder percibir los espíritus humanos, es importante es muy delicado cuando entramos en el discernimiento de espíritus respecto a espíritus humanos. Es muy delicado. Es muy delicado cuando vemos un mono peludo ahí, pues lo echamos fuera, ¿verdad? O se lo damos de mascota a nuestros hijos. Ah, no, ¿verdad? Está como una niña en Mazatlán, una sobrina de mi esposa por ahí que veía una niña y platicaba todos los días con ella. Entonces no se trata de eso. Pero si usted sabe algo, pues hay que reprender eso y hay que echarlo fuera. Sus hijos no tienen por qué estar platicando con un amiguito espiritual. ¿Me entiende? Muy bien, discernimiento espíritu no es el don de leer la mente de las personas. Discernimiento de espíritu no es el don de leer la mente de las personas. Es importante que le quede muy claro ese asunto. Una vez me encontré una persona por ahí, de allá de Los Mochis, en un pueblito que está antes de Los Mochis, que se llama Juan José Ríos. En ese pueblo, una vez me tocó, estamos hablando de la palabra, fuimos con un pastor, y nos encontramos a un hermano ya en Cristo, que antes de ser hijo de Dios, leía la mente. A través él practicaba mucho lo que es yoga, practicaba mucho ese tipo de prácticas orientales. Entonces esta persona una vez dice que puso en práctica ese poder, supuestamente ese poder mental que tenía. Solamente era un poder de Satanás que de cierta manera lo había adquirido la persona. Dice, él y un compañero le dijo, mira, te voy a poner ahorita un ejemplo de lo que hace mi mente, dice. Voy a decirle al que va manejando, él iba en un camión en la parte de atrás, voy a decirle al que va manejando el camión que ese trapito, ya ves que los camioneros siempre traen un trapito rojo, algo así, ¿no? ¿No lo han visto que ande limpian así? Voy a decirle que ese trapito lo ponga en la ventana. Y el otro, no puede ser, ¿a poco sí? Bueno, mira, te lo voy a demostrar. Y él nos lo estaba platicando a nosotros como algo que él hacía antes, pues, como un testimonio. Y dice, bueno, ahorita me voy a concentrar y le voy a decir a la mente de él que agarre el trapito y lo ponga en la ventana. Y no, dicho y hecho, así sucedió. Agarró el trapo y lo puso en la ventana. Y ahora le voy a ordenar que ese trapito lo ponga nuevamente en la parte de enfrente del autobús. Y agarraba el trapito y lo ponía en la parte de enfrente. Es decir, él tenía dominio en su mente sobre otros seres humanos. Pero no era la mente de él, el error que él tenía, que creía que era la mente. No, era un espíritu inmundo por el cual él fluía, un espíritu satánico, y él ordenaba hacer cosas, y el espíritu iba con la persona y lo obligaba a hacer cosas en personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero nosotros, hijos de Dios, nadie puede venir a hacernos ese tipo de cosas. Al contrario, huyen los demonios. Entonces, el discernimiento espíritu no es que de repente usted vea a alguien que llega aquí a la congregación y le vea los ojos de enojado y de repente diga, yo discerní el espíritu de esa persona bien enojado. Entonces discernimiento espíritu no es leer la mente de los seres humanos, porque acuérdense que discernimiento espíritu es ver o percibir los espíritus, tanto divinos, satánicos, pero también angélicos o humanos. Usted puede percibir el espíritu humano de una persona, pero no se trata de leer la mente.
También el don de discernimiento de espíritus no es el de hallar faltas en las personas, en los hermanos en Cristo. Tampoco es el hallar faltas. Dice el pastor Arnoldo, no lo digo yo, él dice en su libro, muchas veces se confunde con ser mitoteros. Así dice el pastor Arnoldo, pues. Entonces, a veces, donde no conocen muy bien el fluir de los dones espirituales, se ha dado el caso de que dicen, bueno, es que yo vi a tal hermano haciendo tal cosa, y yo percibí que el hermano tenía este espíritu. Por ejemplo, no he escuchado que, en algunos lugares no he escuchado que mencionan mucho el espíritu de Jezabel. Es que yo percibí que esa hermana tiene el espíritu de Jezabel porque domina a su marido. Hola. Yo sé que tiene el espíritu de Jezabel porque controla a su marido. Entonces fíjese bien, a veces se trata de sospechas, pero solamente es un argüende, pues se lleva un mitote, etcétera, por sospechar algo. No necesariamente tiene que ser eso no es discernimiento de espíritus, para que usted me entienda, no es de esa manera. No es tampoco para juzgar a las personas, me explico. Discernimiento de espíritu, el problema más grande es poder discernir los espíritus humanos, no tanto los satánicos, porque eso los podemos ver o los podemos percibir. Inclusive, cuando hay presencia de espíritus inmundos, nosotros íbamos a echarle fuera los demonios a esa persona de Mazatlán que les digo, íbamos a echarle fuera los demonios y percibíamos en nuestro cuerpo, se nos enchinaba el cuerpo así, pero no del Espíritu Santo, sino una presencia como helada así, muy fea, y sabíamos que había espíritus inmundos en ese lugar. Entonces, de alguna u otra manera los percibíamos, o en un momento dado tenemos la habilidad de verlos. Pero el gran problema, los espíritus angélicos, pues de repente vi un ángel, o vi la luz del Espíritu Santo, vi fuego en tal lugar, entonces vemos la manifestación del Espíritu Santo. El problema aquí entra en cómo discernir los espíritus humanos, ahí es donde vamos a dar más énfasis para que usted pueda realmente discernir los espíritus humanos. Ahí es donde entra el gran problema. No es hallar faltas en las personas, en los hermanos. Tampoco es el don de sospecha. No es sospechar algo. Dice el pastor Arnoldo, aunque muchas veces se confunde con ser metiches. Así dice él, ¿no? No se trata de sospechar algo de tal hermano, porque muchas veces se confunde con ser metiches, dice el pastor Arnoldo. Entonces, se han dado muchos casos en congregaciones donde, no es que tal joven lo vi besando a tal jovencita, pero es novio de la Juancha. Entonces resulta que al rato, simple y sencillamente fue un simple saludo. Entonces yo discerní el espíritu de ese hermano que quería engañar a su novia Juancha. Yo lo discerní, pude verlo en él, porque le vi sus ojos. Y de repente yo discerní el espíritu de ese hermano, ese espíritu de engaño, y estaba engañando a su novia. Y al rato resulta que simple y sencillamente fue un saludo, fue un beso en el cachete y se saludaron nada más. Entonces ahí se puede confundir con sospechar algo que no es. Estamos captando más o menos, no es sospecha, no se trata de ella, de eso. O vi a tal hermano que pasó y ni siquiera me saludó. Yo discierno en el espíritu de ese hermano que es un altanero, y yo creo que a lo mejor le caigo gordo porque ni siquiera me saluda los domingos que va a la iglesia. Por consecuencia, yo creo que es un hermano muy engreído. Y estoy discerniendo el espíritu de él, que es así. Tampoco se trata de eso, no es así. El discernimiento de espíritus humanos regularmente va enfocado a que el espíritu humano, que no es recto delante de Dios, haga cosas en contra de Dios.
Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Había una persona en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde originalmente iniciamos el ministerio. Teníamos una congregación aprox, así como estamos aquí. Iba esta hermana y de repente era muy danzadora, le danzaba mucho al Señor. Si usted lo hubiera visto, hubiera dicho, wow, qué consagrada mi hermana. Ella decía que oraba 12 horas al día, que Dios la comisionó para que orara 12 horas al día. Entonces dije yo, pues ¿a qué hora come, a qué hora va al baño? Pero bueno, es una pregunta que me hice yo nada más, ¿no? Entonces ella, sí o no, nos decía, 12 horas oraba diarias, 12 horas intercedía por la iglesia en general, por sus hijos, por los familiares, los conocidos, y intercedía hasta por el diablo, la hermana, a ver si Dios quería perdonar al diablo y que se salvara de ser un ángel malo. Entonces fíjense bien, de tal forma que empezamos a ver actitudes en esa persona, actitudes en el sentido de que si yo decía, Dios es bueno, Dios no envía enfermedades, ella al final agarraba un grupito de 2, 3 personas y le decía, eso que dijo el hermano no es cierto, fíjate lo que viene aquí, dice que Dios en el diluvio, Génesis capítulo 6, versículo 13, dice que Él fue el que estaba harto de la humanidad y quería dañarlos. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 7, dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces no es cierto que Dios es bueno, porque se arrepintió de haber creado su propia humanidad. Pero dice aquí que Dios destruyó Sodoma. Pero dice aquí que Dios envió las plagas de Egipto. Entonces no es cierto lo que está diciendo el pastor, que Dios es bueno. ¿De qué manera disciernes el espíritu? Es muy sencillo. Y dice de repente, dice, si usted no ha escuchado de esos casos, ya están por internet. En la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano, ahí viene el caso de Sodoma viene el caso del diluvio, viene el caso de las plagas de Egipto, y de Sodoma y Gomorra todavía no lo he dado, pero ya lo di una vez en la ciudad de los Mochis. Vienen todos esos casos analizados a detalle para que usted vea si Dios fue el que actuó ahí o fueron errores humanos, errores de Moisés. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces fíjese bien, la finalidad principal es escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas os parece que está la vida eterna. De tal manera que si en las palabras que Dios habló hay vida, necesitamos analizar a detalle todos los casos o acontecimientos que sucedieron en el viejo pacto. Porque yo creo que el Dios del viejo pacto es el mismo Dios que está ahorita en este momento aquí con nosotros. No ha cambiado, no ha variado. Pero muchos tienen un Dios terrorífico en el viejo pacto y un Dios de amor en el nuevo pacto. ¿Qué acaso Dios habrá cambiado de actitud? No. Lo que pasa es que hay muchos errores de transcripción, hay muchos errores de interpretación, hay muchos errores de traducción en las versiones bíblicas que usted ha leído a lo mejor. Pero si usted verifica Génesis capítulo 6, en el versículo 13, Génesis capítulo 6, versículo 13, el tema del diluvio, usted va a encontrar un caso muy importante. Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, es decir, yo decidí matarlos, para que me entienda, eso es lo que, según la traducción Reina Valera 60 dice, he decidido yo el fin de todo ser. ¿Qué entiende usted porque Dios decidió darle fin a la humanidad? ¿Qué entendemos a primera, así, percibiendo a primera vista, así? ¿Qué entiende usted? Pues que Dios tomó la decisión de destruirlos, ¿no? Es lo que percibimos a primera vista, pues. Pero si usted lo verifica, ese texto, esa partecita, esa frase, en la revisión, en la traducción Septuaginta, usted se va a dar cuenta que no dice lo mismo. Si la trae por ahí, verifíquelo para que no vea que le estoy cuenteando. Usted va a encontrar en la Septuaginta, Génesis 6:13, donde Dios dice, ¿qué dice?
¿No traen la Septuaginta? Veo venir el fin de todo ser. ¿Será la misma frase, he decidido el fin, a veo venir el fin? Veo venir el fin significa que Dios estaba ya percibiendo lo que iba a acontecer en esa época, no que Dios estaba decidiendo lo que iba a venir. Entonces es importante que escudriñemos la Biblia, ¿sí o no? Es importante. ¿La pechita que dice? A mi presencia ha llegado el fin de toda carne. No quiere decir que Dios los decidió el fin. A mi presencia llegó el fin de toda carne. Significa que llegó a su conocimiento que venía ya el fin de la humanidad. ¿Está captando? Por eso Dios le ordena a Noé, Noé, hazte una arca. ¿Cuál era la función? ¿Destruirlos o salvarlos? Si no, ¿para qué hace el arca? ¿La Biblia del oso? El fin de toda carne ha venido delante de mí. ¿Qué significa? Que él tuvo conocimiento de que venía el fin de toda la humanidad. Está captando más o menos que hay que escudriñar la Biblia para que no se deje guiar, porque leí una traducción, es más, esta traducción es la buena, muchos dicen. Y si tú traes otra, no, tú no eres de Dios porque tu traducción no es la buena. Y se andan peleando por traducciones. Pero no es así. De tal manera que, bueno, yo hablaba de cosas, de que Dios no era el que destruyó, Dios no fue el que destruyó el diluvio. Entonces esta persona al final en la congregación, ya hablando, regresando al tema de la hermanita de Culiacán, ella llegaba y le decía al final, no, mira, aquí en esta traducción dice que Dios decidió el fin de todo ser. Aquí dice. ¿Y qué hacía ese espíritu humano? Engañaba a las personas para que no se les fuera revelada la bondad y el amor de nuestro Dios. Y allá al final los agarraban en bolita y les trastornaba todo lo que ella quería que ellos supieran. Bueno, de tal manera, ¿cómo pudimos discernir ese espíritu? Porque estaba en contra de la palabra de Dios. Era un espíritu humano que estaba en contra de la palabra de Dios. Segundo, ya después nos encontramos unos pastores donde dijeron que se había congregado con ellos y que le había dividido la congregación. Tercero, ya esos mismos pastores nos comentan que esta hermana practicaba la adivinación y que leía las cartas antes de convertirse a Cristo. Cuarto, ella siempre daba palabras y discernía y veía cosas y tenía esa habilidad. Quinto, un día estábamos en la alabanza y estaba detrás de la bocina ella alabando a Dios, pero con unas señas bien raras. Sexto, la bocina se dañó. Entonces, ¿a qué quiero darle a entender todo esto? A que esta mujer nunca dejó sus artes, realmente sí quería conocer a Dios, pero a la hora no aceptó gran parte de la salvación a través de Jesús. En pocas palabras, era una bruja dentro de la iglesia. Espero que algún día pueda escuchar esta. Séptimo, esta hermana cada rato subía al tercer cielo como el apóstol. ¿Sabe que el apóstol Pablo subió al tercer cielo? 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Subía al cielo, no sé si en el espíritu o no sé cómo subía al cielo, dice Pablo, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, no sé. Pero yo sé que subí al tercer cielo, el Señor me reveló cosas inefables que no les daba al hombre expresar, es decir, maravillosas, que era difícil expresarlas. Imagínense viendo todo, las calles, todo lo maravilloso que hay en el cielo. Dice, a veces es difícil expresarlo. Entonces, esta hermana, como Pablo subió al tercer cielo, ella también cada rato caía, cuando estaba danzando, de repente caía al suelo. Y no es malo caer al suelo, no me malinterprete. Pero ella cuando caía al suelo era cuando estábamos hablando de diezmos y ofrendas. Caía, iba al tercer cielo y regresaba ya que habíamos terminado de hablar de diezmos y ofrendas. No quería saber nada de finanzas, nada de cómo prosperar. Pero bueno. Y por último nos enteramos a fin de cuentas que seguía siendo lo mismo que hacía antes de acercarse a las iglesias cristianas. Y ella decía que activaba los dones del Espíritu Santo, o sea, cosas bien raras, ¿no?
dice que reactivaba los dones del Espíritu Santo, oraba, inclusive el ministerio de ella era orar por los pastores, y regularmente donde iba y oraba por los pastores había muchos problemas, dividía congregaciones, se dividían las congregaciones. Entonces, en pocas palabras, ¿qué espíritu era? Era un espíritu humano, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con amor, con gracia, con favor, que predicaba el evangelio para que muchos se salvaran. No, no era nada de eso, era un espíritu humano en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, de esa manera, el discernimiento espiritual es poder entender la actitud de un hijo de Dios, de un espíritu humano, pues, si se opone usted contra la palabra, pocas palabras, a veces es complicado entender al espíritu humano, ¿no? Pero no se trata de sospecha, sino de realmente tiene que haber un acto ejecutado por la persona en contra de Dios mismo. Inclusive, usted va a ver que no es un espíritu. Mire, vamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, dice. Y luego lo compara a esos espíritus con falsos profetas. ¿De qué espíritus está hablando? Espíritus humanos, ¿estamos de acuerdo? Espíritus humanos que le llama a Dios falsos profetas. ¿Por qué falsos profetas? En primer lugar, porque lo que hablan es en contra de la palabra profética más segura. Vamos a leer el versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo. ¿Por qué lo dijo el apóstol Juan estas frases? En primer lugar, porque empezaron a surgir los grupos agnósticos en esa época. Los grupos agnósticos decían que Jesucristo no había venido físicamente a morir por nosotros, sino que solamente fue como una, ¿cómo le puedo decir? Como una sustancia que llegó aquí a la tierra, pero que nunca hubo un sacrificio físico de Jesús. Eso es lo que enseñaba los grupos gnósticos. Usted se va a encontrar con ellos que son muy estudiosos de la Biblia, pero erradamente. Muy sabios en las escrituras, pero erradamente. Ellos no creen que Jesús vino y murió en sangre y que derramó su sangre por nosotros en una cruz. No creen ellos. Entonces se daba mucho ese tipo de casos, por eso Juan advierte: no crean a todo espíritu. Y si no crees a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿En qué va a probar usted si un espíritu es de Dios o no es de Dios? Simple y sencillamente lo va a probar primero por las palabras que habla y por lo que soporta o garantiza la palabra que se habla, porque las señales siguen a la palabra. ¿Me explico? Las señales siguen a la palabra. Donde dicen que Dios mata, enferma, se ven muy poquitos milagros. Yo no dudo que se vean milagros, pero se ven muy pocos, en pequeñas cantidades. Porque la mayoría de los hermanos se mueren porque la voluntad de Dios es que Dios les envió esa enfermedad y no pueden contradecir su voluntad, y muchos se mueren. De tal manera que como no conocen a Dios ni la voluntad de Dios, ellos simple y sencillamente se resignan a la soberana voluntad de Dios. Y la soberana voluntad de Dios es: lo mejor es que yo me muera de este cáncer, dicen ellos, que ya me vaya con el Señor de este cáncer, y nunca sanan. Por consecuencia, ¿qué espíritus inmundos o qué espíritu humano está diciendo que Dios es el que envía la enfermedad y que Dios no los quiere sanar? Solamente es un espíritu que el apóstol Juan le llama, si realmente, pruébenlo a ver si es un espíritu de Dios. Si no es un espíritu de Dios, no significa que no sea hijo de Dios, para que me entienda. O sea, hay espíritus humanos que son hijos de Dios, pero que hablan en contra de Dios. Puede captar ese asunto, para que no crea que un espíritu humano necesariamente es una persona que no tiene a Dios. No, en muchas ocasiones muchos de ellos tienen a Dios, inclusive lo aman más que nosotros, pero erradamente dicen que Dios les envía. Fíjense, yo digo, Dios
Le digo esto, que ellos aman más a Dios, fíjese, realmente se ve rara esta frase, ¿no? Que aman más a Dios que nosotros, porque a pesar de que ellos creen que Dios es el que les envía la enfermedad, aún así siguen amándolo. ¿Está captando? Siguen amándolo a pesar de que dicen, Dios me tiene la enfermedad, pero yo lo amo tanto que no me importa que me mate Dios. Imagínense ese grado. Entonces, pero nosotros que hemos conocido la verdad que Dios es bueno y que Dios es nuestro sanador, entonces debemos de operar en esos principios. Pero probemos los espíritus si son de Dios. Ok, tú me hablas la palabra, ok, tú estás hablando una palabra, la palabra de Dios estamos hablando, pero de repente vienen personas enfermas y no sanan. Oiga, pastor, yo le voy a decir, el señor que vino la otra vez que sanó de diabetes y que decía que dolía sus piernas y eso, y que sanó, él ya no volvió, que porque él le daba vergüenza con la pastora donde estaba, y pues que prefería estar así porque le daba vergüenza salirse allá y venir aquí. Y eso fue lo que lo detuvo, por eso no ha venido. No importa que no venga, lo importante es que él reconozca que Dios fue su sanador, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar en ese lugar. Que ya no había venido aquí porque había sido muy buena con él la pastora, y pues si estuviera así mejor, porque otra vez está Así como Pedro le dijo a Jesús, Señor, que ni esto te acontezca. Muy bueno fue Pedro, pero Jesús le dijo, Satanás, cállate, ¿verdad? Bueno, pero igual, independientemente de eso, no importa si se congregan aquí o se congregan en otro lado, lo importante es que usted entienda las palabras. Puede ser un pastor, puede ser un maestro, puede ser un sacerdote, un curita, no importa quién sea, si le va a enseñar una verdad, usted puede estar ahí, pero si le va a empezar a enseñar en contra de la palabra, cada persona decide dónde estar, pues. Y la idea principal no es tanto que crecer en feligresía, ¿me entiendes? La idea principal es que las personas sean libres. Ese es mi principal objetivo. Pero si las personas fueron libres a través de un milagro, pues, óyeme, yo de tonto voy a donde no sanaba. ¿Me explico? O sea, ¿por qué yo estaba en una iglesia tradicional donde veía pocos milagros, no había mucha manifestación? Llegué a una congregación a tomar un curso con el pastor Arnoldo de sanidad, y empecé a ver milagros impresionantes, cómo se movían las columnas, cómo sanaban. Oye, pues por listo me quedo en este lugar, no me quedo allá, porque no me conviene ir a donde no hay manifestación del Espíritu Santo. O sea, es por obviedad, ¿verdad? Pero cada persona tiene libre albedrío de decidir. Lo dejamos que decida cada persona. Pero es importante, lo que nos estamos refiriendo aquí, es que de la manera de discernir el espíritu humano no viene a través de una sospecha, no viene a través de querer entender el espíritu humano, sino viene a través de una actitud en contra de lo que Dios dijo en su palabra, para que me entienda. Y usted va a encontrar, mire, 1 Juan capítulo 4, en esto conocer el Espíritu de Dios, dice el versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, lo cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces usted va a encontrar el espíritu del anticristo. ¿Qué significa el espíritu del anticristo? Dice Juan que ya estaba en esa época. O sea, no estamos hablando del falso profeta, no estamos hablando de la bestia ni del anticristo, que es la trinidad diabólica que va a venir en una época de la gran tribulación. No está hablando Juan de eso, sino está hablando que la actitud del espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra. Significa que ya existen personas en contra de lo que Dios estipuló en su palabra, en contra de la misma salvación a través de Jesús, en contra de que Jesucristo vino en carne a morir por nosotros y derramar su sangre. O sea, ya existía en esa época del apóstol Juan, pero usted va a encontrar en esa época también a muchas personas, hijos de Dios, que también hablan en contra de Dios.
Él nos llamó para que anunciásemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Las virtudes de Dios, a eso nos ha llamado Dios, no a estarles enseñando que si Dios los quiere sanar o un día los quiere enfermar o Dios los tiene enfermos a través de enfermedades. A eso no nos ha llamado Dios. Preferible muchas veces a que se queden callados, a que hablen en contra de Dios. ¿No les parece? Pero bueno, aquí no estamos para juzgarles, solamente para bendecirles y sacarles de su error si hay oportunidad. Entonces, discernimiento de espíritus no es leer la mente, no es hallar faltas en las personas, no es sospechar. Vamos a ver en Hechos capítulo 16 un caso de discernimiento de espíritus. Lo importante es que les quede a ustedes claros cómo discernir los espíritus humanos, porque los demás espíritus es fácil de identificarlos. El problema son los espíritus humanos, cómo poder discernir un espíritu humano, cómo poder ver la intención de un espíritu humano, cómo poder percibir la actitud de un espíritu humano. Ese es lo importante. Como le digo, había grupos gnósticos en aquella época que estaban en contra de la muerte física de Jesús, en contra del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús como cordero. Entonces ya había grupos en contra del sacrificio de Jesús. Y ese tipo no cree que el espíritu del anticristo es alguien que está en contra de Cristo, para que usted me entienda. Anti significa en contra de nuestro Señor Jesús, pero en contra de lo que Él hizo, en contra del conocimiento de Él. O sea, todo lo que se refiere al sacrificio de Jesús en contra de Cristo. Por eso se llama espíritu del anticristo. Personas que no creen que por la llaga de Jesús han sido sanados. Es el espíritu del anticristo. ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Mueren y se van al cielo? Sí. Cuando se mueren se van a ir al cielo, sí. Pero es el espíritu del anticristo actuando a través de personas, inclusive de hijos de Dios. Se los va a encontrar aquí en la tierra. Entonces el espíritu del anticristo no es porque haya una actitud de algo malo de la persona. A veces es la falta de conocimiento que los lleva a caer en el espíritu del anticristo, para que me entienda. Para que usted vea que, como nos decía el hermano ahorita, que la hermana no les habla de sanidad o milagros, no sé, ¿verdad? No sé cómo sea. Pero este hermano no quiere venir donde hay sanidad porque ya lo han tratado muy bien, a lo mejor le dan su despensita cada semana, no sé. A lo mejor son muy buenos en que los ayudan económicamente, no sé cuál es el caso. Dios sabe por qué lo tiene ese bueno. Y aparte todo redunda en una falta de conocimiento, ¿no?, de las escrituras, porque a fin de cuentas eso es lo que ha aprendido él, que a lo mejor Dios por una situación lo quiere enfermo, pues, y ahí realmente es una gran responsabilidad. Es más, el pararse aquí enfrente, delante de Dios, es una gran responsabilidad, ¿sabe usted? Yo tengo una mayor responsabilidad ahorita, bueno, en este momento, a lo mejor más adelante usted tiene un ministerio, ¿no?, donde predique la palabra, pero yo ahorita tengo una mayor responsabilidad que todos ustedes delante del mundo espiritual, sabía, delante de Dios. A mí se me van a reclamar muchísimas cosas si yo no hago ciertas cosas o no enseño ciertas cosas. Inclusive los errores que yo cometo se me van a reclamar más a mí, y llevarlos ustedes a la ignorancia de las escrituras se me va a reclamar aún más. No es tan fácil decir, bueno, ya me voy de pastor porque no encontré chamba y a ver si la hago de pastor. No se trata de eso, no se trata de salir de un instituto bíblico y andar enviando pastores a las ciudades a que prediquen, no. Yo sé mi responsabilidad ante el mundo espiritual, yo la conozco perfectamente bien, y por ello yo no trato de manipular ni de engañar, simple y sencillamente enseño lo que he entendido su palabra, y cuando la he regado, algo de su palabra, he rectificado públicamente, he dicho, ¿saben qué? Yo les dije esto, pero no era así. Una de las cosas que en Génesis 49, que yo enseñaba y que lo había escuchado, que decía Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, y yo escuché un predicador que dijo, no, es que no se refiere a Dios el Shaddai, Todopoderoso, sino también se refiere a Dios el de pecho robusto, el que amamanta, como si fueras un hijo, pues. Entonces,
Yo por error lo dije en algún momento porque lo escuché de un predicador sin escudriñarlo. Después que lo escudriñé me di cuenta que no quería decir el que de pecho robusto, el que amamanta como una madre, no quería decir. Simple y sencillamente era el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos decían que la persona que dijo esto decía que venía de una palabra Shaddad, de una palabra que es Chad, del hebreo Chad. Ya que lo verifiqué, no viene del hebreo Chad, viene de una palabra Shaddad, que significa el Todopoderoso, el Omnipotente. No significa nunca en un momento dado el que amamanta, el de pecho robusto. Entonces yo lo dije por error, y un día lo rectifiqué, dije, discúlpenme, hermanos, me equivoqué, no era así como me lo habían enseñado. Yo lo aprendí de una persona, lo retransmití sin escudriñarlo y fue mi error. Entonces es una gran responsabilidad no reconocer a veces que la regamos en algunas circunstancias. Y hay una gran responsabilidad para aquel que se para al frente y enseña algo que va en contra de Dios. No se imagina la gran responsabilidad. Lo dicen, ¿y por qué tal pastor se murió en un accidente? Pues, ¿por qué cree usted? ¿Dios lo mató? No. Satanás se aprovechó de la ignorancia y se aprovechó de la situación. ¿Por qué murió? Porque estaba enseñando cosas en contra de Dios. No era la palabra de Dios. No disfrutó de la protección divina de Dios. Dios no lo pudo proteger en ese accidente porque estaba en contra de Dios. ¿Cómo podía Dios obrar en una protección divina? Si la protección divina viene a través de la fe de ustedes y del conocimiento que ustedes tengan en esa protección divina. ¿Cómo Dios los va a querer destruir si Él es el protector? Porque eso dice el Salmo 91:16. El que mora bajo la sombra del Altísimo, ¿qué más dice? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si Dios dice que es nuestro protector, que habitamos bajo su sombra, entonces moramos bajo esa protección divina, ¿cómo voy a creer que Dios es el que me envía el accidente? ¿Cómo voy a creer que Dios es el que me envía enfermedad? Entonces no me está protegiendo mi Dios. Entonces, ¿cómo voy a enseñar yo eso a ustedes? ¿Cómo les voy a decir que Dios los va a enfermar o que se murió tal hermano? ¿Cómo les voy a decir que Dios falló? Pues yo nunca les voy a decir eso. Entonces yo no puedo hablar en contra de Dios y es mi gran responsabilidad aquí, y es una gran responsabilidad que ellos a lo mejor no saben, no entienden ellos la gran responsabilidad en el mundo espiritual que tiene el hablar este tipo de cosas. No se trata de pararse delante de un público en un micrófono, sino se trata de enseñar una verdad, que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. Y conoceré la verdad, dijo el Señor, y esa verdad conocida los va a hacer libres. Eso es lo más importante, que la verdad conocida nos va a hacer libres. Y si no nos está haciendo libres, significa que lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo y lo que nos están enseñando esos líderes, no viene de parte de Dios. Si no estamos siendo libres. Por lo menos a mí me ha funcionado esto que les estoy enseñando, a mí me ha funcionado la palabra, me enfermo cada vez menos, y yo creo que algunos de ustedes tienen por lo menos algún testimonio de que ya se enferman menos que antes. Yo estoy casi seguro. Por ejemplo, ¿usted se enferma menos que antes? Se enferma menos. Si antes se enfermaba cada cuánto, muy seguido, ¿verdad? Y ahí, dolor de cabeza. Que conoció a Cristo y que conoció la palabra de fe, se le quitaron los dolores. Fíjese. Entonces hay muchos testimonios, tenemos de que nos ha funcionado. ¿De qué se enfermaba? ¿De gripa? Y ahora se enferma y es mucho una vez al año, pero ya no ve con el doctor. Oro por ella, se le baja la temperatura y se le va todo el síntoma. Entonces nos ha funcionado la palabra, nos está funcionando. Entonces es lo más importante. ¿Cómo identificar si es una palabra buena la que está escuchando o una palabra mala? Pues solamente véanla por los frutos, dijo Jesús. Usted va a conocer a las personas por sus frutos, los conoceréis. Tan sencillo como entender si algo viene de Dios o no viene de Dios. Es para no dejarnos engañar, pues, para no engañarles ustedes ni que se estén engañando. Por los frutos usted va a conocer si algo viene de Dios o no viene de Dios. Entonces es una gran responsabilidad todo esto. Pero por eso es muy importante tratar este tema a nivel, no nada más a nivel discípulos, sino a nivel pastoral, a nivel de líderes. Es importante tratar ese tema,
porque es una gran responsabilidad que ellos tienen. No se imaginan ellos, inclusive, si alguien ha de destruir Satanás primero de sus ovejas, es al líder de las ovejas, al que Dios lo dejó encargado de las ovejas. Ahorita le quiero dar un pequeño testimonio de ayer que me pasó con la persona que yo estoy trabajando, ¿verdad? Que es una persona que tuvo un derrame cerebral y ella, pues yo le he estado hablando de la palabra de Dios y hace poquito estaba enferma también de la gripa y le empecé a llorar y Usted le ministró y ya se le quitó a... Y ayer yo dándole los medicamentos, Ajá. porque yo le sigo dando medicamentos, porque Ajá, sí. sí. Receta, pues ya que no se los tenemos que quitar. Sí, sí. Entonces me dijo, ya no me dé más pastillas porque me está dando un dolor aquí en el pecho. Entonces yo me dije, ¿dónde? Y digo, dice aquí. Entonces yo dejé de dársela. Y entonces ya me le arrimé. Lloró por ella. Y me le puse la mano. Ah, ok. Y yo sentí calientito así cuando empecé a orar. Y entonces ella me dice, cuando ya se le empezó a ir, me dijo, ya sané, pero por el calor que usted me dio, así me dijo, por el calor que yo sentí que usted, dije, no era mío, que era Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? y ya le expliqué, y Así dije, es. no era yo, que era a través de mí. Así es. Muy bien, entonces es importante que entendamos esta situación, ¿no? Discernir los espíritus, hasta aquí le vamos a dejar, ¿no? Discernir los espíritus no nada más se dedica a discernir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no nada más se refiere a ángeles, no nada más se refiere a demonios, sino también se refiere a discernir los espíritus humanos si vienen o no vienen de Dios. Si vienen de Dios significa que el mensaje que me están dando es de Dios y me va a edificar, me va a levantar, porque los dones espirituales dice que son para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, Dios le ha dado un discernimiento a ustedes espiritual, un don, por los cuales ustedes van a identificar si lo que ustedes están oyendo proviene o no proviene de Dios. Entonces ustedes van a decir, bueno, tampoco le van a ir a decir, pastor o líder, usted tiene el espíritu del anticristo, ¿no? ¿Verdad? No, claro que no. En amor, a lo mejor vamos a corregirles, en amor, la finalidad principal es que dé fruto la palabra y de que sea Dios exaltado en todos y ustedes sean edificados. Ustedes sean bendecidos, ustedes sean fortalecidos, ustedes sean levantados, ustedes sean de larga vida, ustedes comiencen a ver la prosperidad financiera, ustedes comiencen a ver la salud en sus cuerpos, y todo va enfocado a esto. Por eso discernir espíritus, debemos de discernir los espíritus también de la persona que habla de la palabra. Inclusive discernir mi espíritu, ustedes discernir mi espíritu, ¿en qué sentido? En que algo que yo hable está respaldado con algo. Porque Dios respalda y las señales siguen a su palabra. Siguen a los que creen y siguen a su palabra. No sigue al pastor ni sigue a tal predicador. Siguen a los que creen y siguen a la misma palabra de Dios que se habla. Si no hay señales, maravillas, prodigios, entonces si va uno enfermo y no sana, pues entonces es una palabra que no venía de parte de Dios, las que lo levantó. Entonces es importante poder discernir, tener ese discernimiento espiritual. Y el más importante es el de los espíritus humanos, como le digo. El más importante es de los espíritus humanos. Podrá haber demonios, podrá haber ángeles, podrá haber la luz del Espíritu Santo, pero aún así, que vean la luz del Espíritu Santo no significa necesariamente, fíjense, no significa como que vean una luz. Tienen que ustedes entender si es bajo la palabra de Dios en que se está hablando eso. Nos encontramos así rapidito, nos encontramos una persona en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde ellos empezamos a orar, mi esposa, mis hijas, y eran una familia de 4, la pastora, su hija, un sobrino de ella y otra persona, eran 4, y de repente ellos empezaron a orar, y de repente nos sentimos mal porque dijimos, uy, qué poco espirituales somos nosotros, porque ellos empezaron a tener visiones en ese momento, empezaron a tener cosas que Dios les mostró. Y una de las cosas que Dios les mostró era que, en primer lugar, en ese momento nos dijo, ustedes tienen que comprar zapatos nuevos, si no, no se van al cielo, porque Dios no se los va a llevar en el rapto si no tienen zapatos nuevos, y zapatos blancos creo que eran, ¿no? Zapatos blancos nuevos, si no los tienen, no se van en el rapto. Y dije, ay, Dios mío. Entonces me tranquilicé y dije, bueno, no es que nosotros no seamos espirituales, lo que pasa es que nosotros tampoco, nuestra mente divaga por cosas que no son bíblicas. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha nacido de nuevo se va al cielo, en el acontecimiento del arrebatamiento.
no depende de zapatos, ni de ropa, ni de nada. O sea, lo que nos estaban diciendo era algo antibíblico, para que me entienda, pero ellos en su trance espiritual, no sé cómo llamarle, ellos creían que a través de zapatos blancos iban a ir al cielo. Y era un mensaje que ellos recibieron de Dios, entonces no venía de Dios. Entonces ahí es importante discernir los espíritus. Oye, yo creo que tú tienes un error doctrinal, porque no puedes decirme que si no me pongo zapatos blancos no me voy a ir con el Señor. Entonces es importante conocer la palabra. Muy bien, póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. La función principal de esto no es juzgar personas ni criticarles, solamente son ejemplos que le pongo yo, ¿verdad? Para que a través de esos ejemplos usted entienda que sí es correcto y que no es correcto conforme a la palabra, y usted pueda fluir en esos dones del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, has estado con nosotros, nos has protegido, nos has bendecido. Hemos sido grandemente, Señor, bendecidos por ti. Señor, te damos gracias y hemos entendido esos dones y manifestaciones tuyas, Espíritu Santo. Te damos gracias por hoy entender la parte del discernimiento de espíritu, Señor. Queremos fluir en ciencia, en sabiduría y en discernimiento de espíritu, Señor. Queremos que tú nos reveles, Señor, cosas a través de ello. Queremos que tu Espíritu Santo nos des esa habilidad para poder ver y percibir los espíritus, Señor, para entender y lleve un propósito en ellos de edificación para nosotros. En el nombre de Jesús, yo declaro que cada uno de nosotros fluiremos en ese tipo de manifestaciones tuyas, Señor. Que tú abrirás nuestros ojos espirituales para que podamos ver el mundo celestial, espiritual. Y todo eso conlleva un propósito específico por lo cual tú nos revelas las cosas, Señor. Porque tú eres nuestro guía, nuestro Maestro, Espíritu Santo. Y a través de ellos, Señor, somos edificados como tu iglesia gloriosa. Entendemos que lo haces porque nos amas, porque deseas guiarnos a lo mejor, el mejor camino. Tú deseas llevarnos a ellos, Señor. Espíritu Santo, yo creo en tu manifestación. Yo creo, Señor, que esto proviene de ti. Yo creo y anhelo también, Señor, poder entrar en esa dimensión tuya, Señor, para poder bendecir a otros, Espíritu Santo. Y que tú nos reveles aún más, Señor, ese conocimiento celestial de tu palabra y sobre todo conocer tu manifestación, Espíritu Santo. Lo que anhelamos, los mejores dones en este momento, Señor. Anhelamos los que sean para la edificación en este momento, los que vienen aquí necesitados, los que vienen con una necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú puedas operar en ellos a través de tu manifestación, Señor, a través de estos regalos. No importa que tú uses, Señor, pero que esa palabra llegue a nosotros. No importa que tú uses, Señor, pero que el enfermo sea libre. No importa que tú uses, Señor, pero liberta al oprimido, Señor. Tú hazlo, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y tu amor es para siempre. Te doy gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Si alguien tiene una necesidad, vamos a orar por usted. Vamos a orar, fíjese, vamos a orar algo muy especial. ¿Alguien trae una dolencia en este momento? Una necesidad física.